Muy buenas noches, estimados estudiantes de Auditoría 4. Bienvenidos a la clase de hoy. Quiero saber si me están escuchando. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Y hoy nos corresponde el estudio de la unidad número 2. Y el estudio de la unidad número 2 es en sí el alcance de la auditoría interna, objetivos, alcance, naturaleza, como lo vamos a ver más. Ahorita les voy a presentar el programa. Bueno, ven ahí el programa, jóvenes. Sí, licenciado. Gracias. Pueden ver ahí, lean la unidad número 2. Lean. Dice, la actividad de auditoría interna, o sea, ¿qué hace la auditoría interna? Pues su actividad, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna? El alcance, su naturaleza, la importancia y la independencia de la auditoría interna. Entonces acá vamos a desarrollar cada uno de esos temas, objetivo y alcance de la auditoría interna. Vamos a empezar por el objetivo y el alcance. ¿Y cuál es la naturaleza de la auditoría interna, verdad? Basada en riesgos, identificación y evaluación de riesgos, utilizando la matriz de riesgos, función de la auditoría interna y la auditoría interna como elemento de control. Aquí vamos a ver el tema del costo ERM. Importancia y la independencia de la auditoría interna, su posición organizacional y la objetividad. Este es el contenido de la unidad número 2. Muy bien. Habiendo ya mencionado esta parte, entonces me voy a permitir presentarles a ustedes el contenido de la unidad. Y aquí está. Muy bien, ahí dice, muy bien, unidad número 2 dice la actividad de la auditoría interna. Objetivos, alcance, naturaleza, importancia e independencia, lo mismo que dice el programa. En sí, ¿cuál es el objetivo principal de la auditoría interna y el alcance del trabajo de la auditoría interna? ¿Cuál es su naturaleza y la importancia y la independencia? Esos son los temas, creo que eso lo repetí como 3 veces. ¿Cuál es el objetivo principal y el alcance del trabajo de la auditoría interna? Dice, el objetivo principal es ayudar a la alta dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. Este objetivo se cumple a través de otros más específicos, como los siguientes. Acá dijimos que la auditoría interna está para ayudar a la alta dirección, ¿verdad? Generar valor, y eso ya lo hemos hablado bastante en las clases anteriores. Aquí van a haber temas que ya no lo voy a profundizar porque ya fue ampliamente analizado en la primera unidad, pero su objetivo principal es ayudar, ¿verdad? Contribuir con la alta dirección al cumplimiento de las funciones y las responsabilidades y obviamente alcanzar sus objetivos, ¿verdad? A través de, voy a revisar, evaluar y recomendar todo lo que sea pertinente respecto a las operaciones de una empresa. Y los objetivos de la auditoría interna, acá dice verificar la confiabilidad y el grado de razonabilidad de la información financiera, la información contable y extracontable, generar los diferentes niveles de una empresa. Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la auditoría interna, su alcance, y tal vez me voy a adelantar un poco, porque el alcance de la auditoría interna es evaluar constantemente el adecuado funcionamiento del sistema de control interno. La auditoría interna se enfoca demasiado a evaluar el control interno, jóvenes.
se enfoca mucho a evaluar ese control interno. Entonces, al evaluar, el auditor determina o detecta debilidad en el control interno, deficiencias en el control interno, detecta riesgos también. Y entonces la auditoría interna lo que hace es recomendar para fortalecer el control interno, y desde ese momento la auditoría interna está verificando si la contabilidad y la razonabilidad de la información financiera se está cumpliendo. O sea, ninguna empresa puede pedir información financiera íntegra, veraz y confiable si no tiene un buen control interno. O sea, primero debe trabajar en fortalecer el control interno y después verificar la confiabilidad de ese control interno. Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno, tanto el sistema de control interno contable como el operativo. Por eso yo les digo, primero debo trabajar el control interno operacional, tal vez también control interno administrativo, para luego verificar el control interno contable. O sea, ¿de qué sirve que yo tenga un buen control interno en la contabilidad si mi control interno operacional, si mi control interno administrativo está mal? Entonces, ¿qué es lo que genera? O sea, ¿qué es lo que hace una empresa? Es operar, que lo voy a ver un poquito más adelante. Pero aquí lo que está enfatizando es, mire, enfoquémonos primero con fortalecer el control interno operativo, el control interno en las ventas, en las compras, en la producción, en la cobranza, y entonces eso me garantiza un buen sistema de control interno contable. Porque aunque yo quiera implementar buenos controles internos contables, si no trabajo en el control interno operativo. Entonces, la auditoría interna forma parte del control interno, si lo analizamos, ¿verdad? La auditoría interna forma parte del control interno y tiene como uno de sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control. Por lo tanto, los objetivos del control interno se han utilizado para contarlos como los mismos objetivos de auditoría interna, son los siguientes. Muy bien, jóvenes. Si podemos comprender un poco este tema, que la auditoría interna forma parte del control interno. Es decir, si el gobierno le pone importancia al control interno, ¿sí? Entonces ellos implementan una auditoría interna. ¿Para qué sirve la auditoría interna? Para controlar, para monitorear si el control interno funciona bien o no funciona. Por lo tanto, la dirección y el gobierno de cualquier empresa, cuando implementa dentro de su estructura organizacional que exista una auditoría interna, entonces la auditoría interna en sí forma parte del mismo control interno. Es decir, si la empresa tiene un buen control interno, su política es implementar auditoría interna. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de verificar, supervisar, monitorear y verificar constantemente si el mismo control interno funciona o no. Cuando no hay auditoría interna en una empresa, yo digo, hay debilidad en el control interno. Si hay auditoría interna, el control interno se fortalece. ¿Por qué? Porque la auditoría interna forma parte del mismo proceso de control interno. No sé si me explico, jóvenes. No sé si me explico con esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan estudiantes? Buenas noches, Lick. Yo considero que sí tiene mucho sentido lo que se dice porque se supone que el departamento, como bien usted lo dice, es para incrementar el valor. Ese valor se va a incrementar por medio de los puntos de control que se vayan a ejercer con el control interno. Y la auditoría interna va a monitorear, como usted dice, que todo vaya fluyendo de la mejor manera. Y eso lo que va a hacer es que va a ser más eficaz y efectiva la empresa, ¿verdad? Sí, muy bien, Eric, gracias. Sí. Lick, buenas noches, solo alimentando, o mejor dicho, mejor solo complementando lo que decía el compañero, en efecto, viene a dar como lo que usted decía, ¿verdad?
Entonces, ese sentido de revisión, de algún tipo también de asesoría, viene a dar un plus. Ujú. Definitivamente, Velvet, gracias. O sea, fíjese que la imagen que yo tengo de una empresa que cuenta con auditoría interna, yo digo, mire, el gobierno y la dirección de la empresa, entonces le pone importancia al control interno, porque ese es el alcance de la auditoría interna, ese es el trabajo de la auditoría interna, esa es la actividad de la auditoría interna, revisar, monitorear constantemente si el control interno implementado funciona o no funciona. Por lo tanto, la auditoría, cuando se implementa una auditoría interna, porque la empresa tiene la política de tener auditoría interna y esa política forma parte del mismo control interno, porque ese control interno son políticas, procedimientos, procesos. Si hay una política de contar siempre con auditoría interna, forma parte del mismo control interno. Es el control de controles. No sé si me... Yo creo que ya se ha comprendido por lo que escucho la opinión ahí de Eric y de Velvet. Muy bien, jóvenes, entonces, siguiendo con esto, nuestra presentación. ¿Cuáles son los objetivos en sí de la auditoría interna, jóvenes? Miren, aquí dice, son 5 objetivos principales, ¿verdad? La auditoría interna persigue confiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera, ¿verdad? Muy bien. Para cumplir con este objetivo de confiabilidad y la integridad, yo mismo digo, es la veracidad, la razonabilidad y la transparencia de la información financiera. Pero otra vez vuelvo a repetir, ¿de qué sirve que la auditoría interna, su objetivo principal es verificar integridad de la información financiera si descuida la parte del control interno operacional? Porque, ¿cuál es la dinámica operativa de una empresa? La dinámica operativa de una empresa, hablemos de una empresa industrial. Una empresa industrial, su dinámica operativa es comprar materia prima, ya existe una actividad de compras, o sea, una operación de compras. Y luego, producir otra actividad de producción. Luego, tener el producto para la venta y poder vender. Y hay una actividad, una transacción de venta. Entonces ya hablé de comprar materia prima, producir y vender. Y luego, recuperar la cartera de clientes. Cobranza, cobrabilidad, ingresa el dinero a bancos, tesorería, otra. Y con esa tesorería yo puedo seguir operando, puedo seguir comprando más materia prima, pagar proveedores, pagar personal, toda la dinámica operativa. Hay un departamento de recursos humanos que se encarga de seleccionar y contratar personal. Un departamento no solamente va a ver la gerencia de producción, la gerencia de venta, la gerencia de mercadeo, la gerencia financiera, gerencia administrativa, recursos humanos, tecnología e información. Esa es en sí el mundo dinámico operativo de una empresa, jóvenes. Esa es la actividad, la dinámica operacional de una empresa. Entonces, si uno de los objetivos de la auditoría interna es verificar la confiabilidad, la transparencia, la integridad, la razonabilidad, la veracidad de la información financiera, primero tengo que ir a trabajar, fortalecer el control interno en todas las áreas que le mencioné, fortalecer el control interno de compras, fortalecer el control interno del ciclo de producción, fortalecer el control interno del área de ventas, fortalecer el control interno del área de créditos, de cobranza, fortalecer el control interno de tesorería, fortalecer el control interno de recursos humanos, todo. Y entonces esto mismo me va a garantizar confiabilidad, transparencia, veracidad y de integridad de la información, razonabilidad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Están conmigo, jóvenes? Sí. Sí, Lick. Gracias, Bebet, gracias. Definitivamente que sí. Entonces, prácticamente, eso es lo que se persigue en la auditoría interna, jóvenes. O sea,
cuando se habla de debo trabajar el control interno operacional, control interno administrativo, control interno legal también. Ahora, otro objetivo de la auditoría interna es cumplimiento de objetivos, políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos. Todas las empresas tienen objetivos y metas que cumplir. Todas las empresas cuentan con políticas de ventas, políticas de ventas, políticas de compras, políticas de selección y contratación de personal, planes operativos, planes financieros, plan de compras, procedimientos de compras, procedimientos de ventas, procedimientos de selección y contratación de personal, leyes. Está sujeta a cumplir con todas las leyes y todos los reglamentos de crédito, reglamento de cobranza, reglamentos, o sea, entonces la auditoría interna está para verificar el cumplimiento de todo esto, para salvaguardar activos, proteger los activos contra todo riesgo, el uso eficiente y económico de los recursos, o sea, cómo hacer uso eficaz y eficiente de todos los recursos. Todas las empresas cuentan con una serie de recursos. Empecemos con recursos materiales, inventarios, recursos tecnológicos, computadoras, programas, recursos financieros, inversiones, cuentas bancarias, recursos, el talento humano es un recurso. Entonces, el recurso, la empresa debe hacer uso eficiente al máximo y económico de los recursos. ¿Qué pasa cuando no hace uso eficiente y económico? Entonces el costo se incrementa. La empresa deja de ser eficaz, no es eficiente operacionalmente hablando. Hay un desperdicio de recursos y eso incrementa el costo operativo. Por lo tanto, la empresa no puede prosperar, no puede cumplir metas, no puede cumplir objetivos. El cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas para las operaciones y programas. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los objetivos. Cuando se habla de confiabilidad, entonces aquí ya vamos a ver ya cada uno de esos temas, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cada uno de esos, principiando con el primero, confiabilidad e integridad de la información financiera. Cuando se habla de confiabilidad e integridad de la información financiera, que es que el sistema de información que proporciona datos para contabilizar, ¿verdad?, que sirve para la toma de decisiones, o sea, los estados financieros, y para medir el control de las operaciones. O sea, los estados financieros lo que tienen es el control de las operaciones, el control de ventas, control de compras, control de créditos, control de cobros y todo, para tomar decisiones. Por lo tanto, se debe verificar la veracidad, la confiabilidad, la integridad y la razonabilidad de dicha información financiera. Cuando habla de verificar el cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos, aquí se está refiriendo que la gerencia es la responsable del establecimiento de sistemas para asegurarlos, y la auditoría interna es responsable de revisar y determinar si los sistemas son adecuados y efectivos y si las áreas habitadas cumplen con los requerimientos. O sea, el gobierno de la empresa, el gobierno y la dirección de la empresa es responsable de establecer políticas, planes, sistemas, procedimientos, todo. Y o sea, es la gerencia, es la dirección, la administración responsable de implementar todo eso, políticas, planes, procedimientos, todo. Y la auditoría interna está para verificar y determinar si esos se cumplen adecuadamente o no, ¿verdad? Eso es Cuando se habla de salvaguardar activos, se está refiriendo a proteger los activos contra todo riesgo. ¿Cómo voy a proteger yo el área de bancos? Implementando controles en el área de caja y bancos, a través de políticas de llevar control de diarios de las finanzas, de un libro de bancos que refleje las entradas y salidas de efectivo. Una conciliación bancaria es un procedimiento para proteger el área de bancos. Ya el área de cuentas por cobrar, pues yo debo implementar políticas de cobranzas, políticas de créditos, límites de créditos, plazos de créditos, etcétera. Entonces estoy salvaguardando, estoy protegiendo mi activo de cuenta por cobrar. Para salvaguardar los inventarios, igual, la empresa debe implementar políticas de entradas, de salida y existencia de inventarios.
debe implementar una política de contratación y una póliza de seguros contra robo, contra incendio, contra ya, o sea, contra todo tipo, contra terremotos. Si es un edificio, lo aseguro contra incendio, contra terremotos, contra desastres naturales. O sea, ya de activos fijos, utilizando procedimientos adecuados y revisar los métodos para salvaguardas, si son apropiados para protegerlos y contrarrestar cualquier tipo de riesgo. Cuando habla del uso económico y eficiente de los recursos, el auditor interno eso ya lo debe verificar el empleo de esos recursos mediante estándares de operación establecidos por la administración si se realiza de forma económica y eficiente. ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí hay ejemplos de cómo usar económicamente y eficientemente los recursos de una empresa. Cuando hay una subutilización de instalaciones, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir subutilización de instalaciones? Por favor. Necesito participación de los estudiantes. Buenas noches, licenciado. Pregunta, ¿podría ser, es que lo entiendo así como relacionado a cuando fue la pandemia? Que puede ser ¿me puedo ir por esa rama? ¿No? Sí, Por sí, esa- sí, sí, bueno, claro, cualquier ejemplo que tenga ok. relación con Yo lo subutilización. entiendo así, ay, ¿cómo es? No puedo decir. Subutilización. Subutilización, Ajá, en el caso de la pandemia, de que la mayoría de personas se fue para su casa, sí. pero todavía tenían una oficina física a la que ir donde guardaban toda la información, no era como que todos iban a llevar los documentos a su casa o algo así. Ujú. Entonces yo tendría de referencia de que en este caso pueden tener una ubicación física a la que pueden llegar, algo así. Pero no sé Excelente. si es así el No, ejemplo. claro, excelente. O sea, tienen un espacio físico que no lo están utilizando porque todos se fueron a trabajar a su casa, ¿verdad? Exacto, muy buen ejemplo. O sea, más si la empresa arrenda. Y esto, el ejemplo que usted pone tiene relación con un caso que yo observé, pero eso no fue en época de pandemia, pero tiene relación con lo que usted menciona, Evelyn. La verdad que o sea, yo vi una empresa que tenía arrendado 5 niveles de un edificio, ya arrendó 5 niveles de un edificio y era de un edificio grande, de muchos, o sea, parece que eran como 300 metros cuadrados, solo un nivel. Y resulta que 3 niveles estaban ocupados, el cuarto y el quinto nivel vacío. En el quinto nivel está la administración, sala de juntas y todo, pero ni lo utilizaban. Entonces hizo una cuantificación y esos 2 niveles que no se utilizaban le representaban un costo de aproximadamente 40,000 quetzales al mes, porque les cobraban por metro cuadrado. Entonces no estaban utilizando el espacio, estaba vacío y representaba un costo. Entonces esa es su utilización, es decir, que no utilizaban al 100% los recursos. Entonces, y eso representaba un costo sin generar ningún beneficio. Entonces, lo que yo recomendé ahí como auditor interno es, mire, si yo tengo un contrato de arrendamiento con una empresa y por alguna razón no estoy ocupando todo, pues yo puedo hacer un subarrendar. Yo puedo arrendar esos espacios vacíos a otro, de manera que yo no pueda perder. O sea, también una empresa que contaba por decirle algo, tenía 200 máquinas de producción, pero solo estaba utilizando 150. Entonces habían 150 máquinas sin trabajar. Y esto representaba un alto costo de servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria, depreciación, sin utilizarlo, sin generar beneficios, sin producir, pero ahí estaba ocupando espacio, generar una máquina que no se usa, hay que darle más mantenimiento, es algo increíble, pero hay que darle más mantenimiento a una máquina que no se usa que al que sí se usa. Entonces,
De la misma manera puede pasar con personal. Yo puedo subutilizar mi personal. O sea, una empresa en El Salvador una vez tenía como 3,000, o sea, no es exactamente, pero tenía como 3,000 colaboradores en el área de producción. Cuando lo que producía solo se necesitaban 2,500 personas. Entonces, quiere decir que la empresa tenía exceso de personal. O sea, tenía más gente de la que realmente necesitaba. Y eso representaba un alto costo operativo, mayor salario, mayor prestaciones laborales, mayor seguro, mayor seguro y todo. Es un alto costo solo con tener 3, 4, 5 empleados de más. Es un alto costo, jóvenes. Entonces, este es no saber utilizar los recursos. Ese es subutilizar. No sé si están conmigo con ese ejemplo que yo les menciono o con esos ejemplos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, Lourdes, gracias. Muy bien, ahí estamos, ok. Esto es, jóvenes, subutilizar. Entonces, siguiendo con el uso económico, trabajo no productivo. Resulta que hay trabajo que se realiza pero no produce. Se trabaja por puro gusto. Deficiente segregación de funciones. Segregué funciones, pero resulta que 2, 3 personas hacen lo mismo. Hay una deficiencia. Procedimientos que no justifican el costo conforme estándares establecidos. Hay procedimientos que solo representan un costo, pero no generan beneficios. O sea, el costo de un procedimiento es más caro que el beneficio que proporciona. No sé si su utilización de activos, es lo que ya les mencioné, de maquinaria, de computadoras. Esto en el gobierno pasa mucho. Sectores del gobierno tienen muchas computadoras sin utilizar, solo es una inversión. Y computadoras que no se usan de la misma manera, se echan a perder. Es de la misma manera. Cumplimiento de objetivos y metas establecidas para las operaciones y programas, ¿ya? Cumplimiento de objetivos y metas. La administración es responsable de los objetivos, jóvenes. Toda administración es responsable de establecer objetivos, de establecer políticas, planes, procedimientos y el logro de los resultados. Es responsable de la dirección y el gobierno de la empresa. Y el auditor interno le corresponde verificar si se cumple o no se cumple con esto. ¿Ya? El alcance de la auditoría interna, como ya lo mencioné, el alcance de la auditoría interna debe incluir la revisión y evaluación del control interno. Aquí sí hago énfasis en eso, señores. La auditoría interna está principalmente su alcance, o sea, qué debe abarcar, qué debe cubrir la auditoría interna, es revisar y evaluar el control interno. Eso no se lo puede quitar, porque una auditoría interna que no se enfoca a revisar, a evaluar, a monitorear si el control interno funciona o no funciona, prácticamente su alcance está perdido, pues. Este es su principal alcance, por lo tanto, para determinar si el mismo es eficaz y es eficiente el control. El alcance abarca no solamente la ejecución del plan de trabajo que hace la auditoría interna, su propio plan. Sin embargo, o sea, la gerencia y el consejo de administración de la empresa me puede proporcionar a mí una directriz también, una dirección, me puede dar una dirección sobre el alcance de mi trabajo. El plan de trabajo es el mismo departamento de auditoría interna, pero yo puedo escuchar sugerencias de la gerencia y del consejo para que tal vez en algo yo les puedo apoyar y ellos me en mi alcance de auditoría interna. El propósito de la revisión del control interno es determinar si se cumplen o no con los objetivos del mismo. Sí, de la auditoría interna, y aquí se habla mucho con enfoque a riesgos, jóvenes. La función de la auditoría interna, ¿cuál es? ¿Cuál es su función, su actividad? Y la auditoría interna como elemento de control. ¿Y en dónde se ubica la auditoría interna? En la estructura organizacional de la compañía.
Miren, jóvenes, acá la naturaleza, función de la auditoría interna, miren, jóvenes, miren, hasta aquí quiero, y después vamos a leer las presentaciones, ¿eh? Voy a explicar un poco con ustedes eso. Sí, a la hora. Hola, Araceli, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lick, mucho gusto saludarle. Buenas noches, compañeros. Igualmente, buenas noches. Con Pues, todo Lick, gusto. gracias. Con respecto a lo que usted comentaba hace un momento sobre la subutilización de recursos, yo tenía la duda sobre si también incluye la subcontratación de personal. Yo estuve hace poco en el Hospital de Villanueva y observé que en una sala de recepción no muy grande, habían 3 personas haciendo el aseo en la misma área. Sí, pues, Entonces, yo creo que ahí es ¿verdad? ajá, demasiado, porque, o sea, cuando yo he observado el Hospital Roosevelt, he estado en varios hospitales y estuve observando que en el Roosevelt una sola persona hacía no sé cuántos pisos de limpieza. Entonces, creo que eso fue en el Hospital de Villanueva que lo vi hace poco. Sí. Me quedé perpleja porque dije, si allá solo una persona hace cuántos pisos de trapeado, de limpieza, y aquí 3 estaban en un mismo espacito. Yo creo que uno se absorbaba al otro, ajá. Entonces también incluye eso, ¿eh? Claro que sí incluye. Claro que sí, Araceli, gracias por... Diana Witz, con todo gusto, puede opinar, Diana, y después Giovanni. A la orden, Diana Witz levantó la mano. Araceli nuevamente. O no ha bajado la mano. Se me levantó la mano. Ah, perfecto. Diana Witz levantó la mano. Diana, con mucho gusto puede activar su micrófono, su cámara también, y con mucho gusto puede opinar, Diana Witz. Ay, disculpe, si también se me activó la mano. Ah, también. Sí, pues, muy bien. Pero, ¿qué opina Diana respecto al tema que estamos hablando estamos hablando sobre este tema, ¿no? O sea, mire, pues, o sea, yo les voy a comentar, o sea, el alcance de la auditoría interna es evaluar el control interno. Miren, jóvenes, ese es el verdadero alcance de la auditoría interna. Se encarga de revisar, monitorear, verificar si el control interno implementado por el gobierno de la empresa funciona o no. Y si no funciona, lo releva, lo fortalece. Y ahí les voy a comentar más adelante, pero ¿qué opina Diana con esto? ¿No? Hay otro compañero que levantó la mano también. ¿Alguien que quiera opinar? Jóvenes, que active su micrófono con mucho gusto. No, ninguno. Bueno, está bien. Sí. Tal vez porque como usted le dijo que abriera su cámara, tal vez se apenaron todos. No, hombre, no, hombre. Hoy no nos peinamos. ¿Qué manda? Todas las empresas deberían de aplicar la auditoría interna, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso ahorita acaban de encontrar, como usted decía, la auditoría de la empresa. Estuve evaluando los procedimientos que se aplicaban internamente, ¿verdad? Y removieron al jefe de ventas y a su asistente, ¿verdad? Entonces estas cosas se empiezan se logran detectar desde temprano, porque como usted decía, el objetivo de una auditoría interna es velar para que la empresa vayan todas sus actividades manejándose bien, o sea, como usted decía, ¿verdad? Tratar de minimizar costos si es necesario para darle un valor a la empresa. Y si es necesario también, como usted decía, ¿verdad? A veces hay espacios o hay materiales o hay maquinaria que requiere más inversión cuando no se usa. Entonces eso, ¿verdad? Y cada empresa comete el error de no tener ese tipo de auditoría. Y eso hace que muchas empresas se vayan a la quiebra. Por ejemplo, la barata
que es otro ejemplo muy claro. Yo no sé si ellos aplicaban auditoría interna, ¿verdad? Y los rumores que yo escuché era de que no pagaban impuestos, pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Realmente los dueños, porque muchas veces tienen a personas trabajando ahí y muchas veces los dueños no se empapan de cuál es el rol de la empresa. Entonces, esa auditoría interna es sana tenerla porque ellos les van informando eventualmente cómo va la empresa, por qué va así y los mejores manejos que ellos pueden aplicar, ¿verdad? Excelente participación, Lourdes, muy buen ejemplo que se pone. Sí, es cierto, ahí hay un incumplimiento en leyes, o sea, hay un riesgo de incumplir las leyes y reglamentos, por lo tanto, esto lleva a un alto riesgo a la empresa. O sea, y esto, la auditoría interna lo puede informar, pero si la filosofía del gobierno no es pagar impuestos, aunque lo informe, ellos no lo van a hacer. A es lo primero es que van a despedir al auditor interno por decir la verdad, y lamentablemente así es, ¿verdad? Ajá, lamentablemente así es. Licenciado, Sí, a la orden, Araceli. como dijo Linda, justo hoy no nos peinamos y está pidiendo la cámara encendida, Ale. Ah, ya no, después no importa, aunque sea así. Así es. Para estar presentes. Aquí manda, sí, es cierto, no, pues está bien. ¿Qué manda Linda? ¿Puede opinar, Linda? Sí, licenciado, fíjese que con respecto a todo lo que están hablando los compañeros, justamente donde yo trabajo pasó algo similar, ¿verdad? Sí. Que pues el gerente general de las operaciones de la empresa como que llevaba todo bajo de agua, se podría decir, ¿verdad? Como que no había una auditoría interna. Y lo que pasó fue de que esta persona y otras personas se robaron varios recursos económicos que estaban destinados directamente para pagar las horas extras de los colaboradores. Y entonces al final cuando se dieron cuenta de esto, pues los despidieron y todo. Pero póngale que muchas personas en donde yo trabajo sufrieron de que no les pagaron las horas extras que ellos habían hecho a la manera que se las tenían que pagar, ¿verdad? Sí, pues, o sea, probablemente a la empresa tal vez no le causó mayor impacto, pero a los colaboradores sí. Excelente, claro que sí, todo eso al final redunda en un desperdicio de recursos, la empresa no es eficiente, no es eficaz, incumple con el código de trabajo y tantas cosas, ¿verdad, Linda? La verdad que hay muchos temas que... Ahora, lo que yo les quiero comentar es lo siguiente, jóvenes. Y después vamos a leer algunas presentaciones, pero voy a platicar un poco con ustedes. Miren, el enfoque tradicional de la auditoría interna es simplemente ser un observador y un revisor o visador de documentos. Eso ya quedó atrás. Ese es un sistema antiguo, ortodoxo, ambiguo ya de auditoría. Hoy por hoy, las empresas demandan de los profesionales de auditoría interna otro nivel de trabajo. Y como la auditoría interna está concebida para agregar valor, yo voy a agregar para aportar recomendaciones espectaculares. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a aportar una recomendación espectacular en beneficio de la empresa? Definitivamente que mi alcance de auditoría interna debe enfocarse a la revisión, evaluación y verificación del adecuado funcionamiento de todo un sistema de control interno. ¿De acuerdo? En ese proceso de revisar, analizar, evaluar el control interno, el auditor identifica los riesgos, jóvenes. ¿En dónde están las amenazas? Y recuerde que toda empresa está expuesta a una serie de riesgos, riesgos operacionales, riesgos administrativos, riesgos financieros, riesgo reputacional, riesgo de imagen, riesgo legal, riesgo financiero y una serie de riesgos. Y entonces la auditoría interna, a través de la evaluación del control interno, identifica todos esos riesgos, los analiza, los evalúa y los valora en sus distintos niveles, alto, medio, bajo.
Entonces mi alcance y mi enfoque como auditor interno, lejos de ser un enfoque antiguo, ambiguo, tradicional, se va hacia el futuro. Entonces, si es un buen auditor interno, detecta todos esos riesgos, detecta todo eso y obviamente propone soluciones a través de recomendaciones y en ese momento entonces genera valor la auditoría interna, ¿de acuerdo? Entonces, licenciado, disculpe, a la pero orden, ahí con las recomendaciones que hace el auditor, pues sí genera valor agregado, pero también es parte del control y de dirección de la empresa. Si cuenta, pensaría yo que el valor agregado no se está dando en la empresa, si se, ¿cómo se dice esto? Si se evita tomar las para una mejora. si no se toma en cuenta, exactamente. Mire, Linda, fíjese que lamentablemente sucede no solo en Latinoamérica, en varios países del mundo, inclusive en Europa puede pasar. Entonces la auditoría interna es muy objetiva, muy independiente y muy profesional, tiene la capacidad, tiene las competencias, hace un buen trabajo y identifica los riesgos, los evalúa y los informa y a través de recomendaciones de solución qué debe hacer para gestionar. ¿Quién gestiona el riesgo? El gobierno de la empresa. Entonces yo propongo recomendaciones al alto nivel de dirección, el gobierno y la dirección de la empresa, para que tome cartas en el asunto e implemente los cambios para gestionar esos riesgos. Pero si, como dice Linda, si el gobierno de la empresa, la gerencia, la dirección de la empresa no toma en cuenta el trabajo, hace de menos o simplemente no hace nada por todo lo que trabajo de auditoría interna, ¿de qué sirve que tenga auditoría interna? ¿De qué sirve? Porque no se toman acciones al alto nivel, porque la auditoría interna tampoco va a ir a tomar decisiones de implementación y gestionar. La auditoría interna no gestiona el riesgo, gestiona la dirección y el gobierno, porque ellos son los que tienen la autoridad para hacerlo. Pero si no toman en cuenta todo ese trabajo de auditoría interna, de nada sirve que existe el departamento de auditoría interna. En este caso, yo como asesor le diría, mejor sabe qué, elimine auditoría interna, solo representa un costo. Hacen buen trabajo, pero ustedes no lo toman en cuenta, ¿verdad? Pero la auditoría interna salva su responsabilidad con informar. El problema está si hay problemas si la auditoría interna no lo informa, o sea, no lo detecta ni lo informa. Entonces ahí sí asume responsabilidad. Pero si la auditoría interna lo detectó, lo informó y sabe muy bien qué tiene que hacer la dirección de la empresa para gestionar los riesgos, porque recuerde que los riesgos son la base para no cumplir objetivos. O sea, un riesgo que es una amenaza a no cumplir mis metas y objetivos estratégicos. Entonces la auditoría interna está justamente para esto, señor. Por eso que todo lo que voy a leer ahorita, voy a leer como unas 10 presentaciones, se van a dar cuenta que todo el enfoque de la auditoría interna está para revisar, para identificar los riesgos, analizar, evaluar y proponer soluciones a través de mis recomendaciones. Y la gerencia, la dirección y el gobierno de empresas implementar lo que la auditoría interna es. Entonces ahí es la consumación de la generación de valor. La consumación de generación de valor se da desde el momento en que la gerencia, la dirección, el gobierno de la empresa implemente todo lo que la auditoría interna, lo que ellos consideran que la auditoría interna tiene razón y debe hacerse. ¿De acuerdo? Entonces, esto es verdaderamente la generación de valor y es así como se debe dar. No sé si alguien más quiere opinar. Después de leer. Sí, hola, Araceli, sí. Fíjese que yo sí tengo esa duda, porque usted sabe que en el Estado es corrupción tras corrupción, ¿verdad? Sí, están tapados con la misma chamarra, sí, ¿vale? por supuesto. Pero póngale, yo supe que subcontrataron a 35 personas. Estuve muy cerca en este caso del Hospital de Villanueva, por eso lo estoy comentando. ¿De veras? Resulta que está saturado de personal, hay médicos, pero no hay insumos. Entonces, dejemos de... de nada sirve porque no pueden prestar un servicio, no hay aparatos, no hay insumos y el personal está sobrecargado. Entonces, este personal entró con el salario mínimo, pero ahora ellos ya ¿cómo se dice esa palabra? Se me fue cuando ellos buscan el renglón 029.
Ya Ajá, es ellos contrato todos término, entraron a ese contrato. a ese Ajá. renglón y sección. Ajá, entonces están ganando un dineral, o sea, no son realmente estudiados ninguno de ellos, todos entraron por cuello, que Sí. eso es lo más triste. Y entonces eso genera Desperdicio de recursos un financieros desperdicio de recursos de del los Estado impuestos. y del pueblo Ajá. prácticamente, ¿vale? Que Sí, entonces, sí. la verdad es que gracias, José, Matías, ajá, por se la ayuda. preocuparon, se Se ve. presupuestaron, ajá, entonces es una, o sea, es un desperdicio, despilfarro tremendo, porque yo lo Es pude ver, 3 personas producto, limpiando en la misma área, producto de la pasando el día, corrupción, ¿verdad? ajá, Ujú. haciendo como que están trabajando, entonces qué triste digo yo, porque ese es el dinero del pueblo, ¿vale? Sí, es cierto, es Estamos en producto de la decadencia. corrupción y eso, como dice José Matías, está en Ujú. todos lados. Lamentablemente la corrupción está en todos lados, ¿verdad? Por eso es que hay problemas ahorita en nuestro país, ¿verdad? Pero ahí sí que es una situación bastante galopante la corrupción. Por eso que nuestro país no supera, realmente nuestro país fuera un país bien desarrollado, Sí, si se porque aprovechara recursos hay, más. ¿vale? Sí, ajá, Lo que sobra son los ladrones, entonces ya no alcanza el recurso. cierto. ¿Y usted dónde trabaja, Araceli? Por el momento estoy de peluche, Ah, pucha, qué bueno, de veras. Pero trabajó en una... Quisiese, sí, en Ah, varios, ah, no sé qué digo, linda. ¿qué dice Linda? No le Quiero ser escuché. ella. Ah, quisiera ser de peluche, Lick. usted quisiera. Quisiéramos No, no, estar no, como no digo ella. eso. No, todo tiene su tiempo, hay días que no queda ni tiempo de dormir. Entonces, cuando uno está descansando un poquito hay que disfrutarlo, porque de ahí otra vez hay que agarrar fuerzas. Exactamente. Sí, Está que bien. sí, Pero empezando esto de la un domingo. corrupción, como decía Araceli, pues yo lo vi también, imagínense, donde yo trabajo es una empresa privada, entonces los recursos, eh, siento yo que no se utilizan en ningún lugar de la recta. Ujú. Es cierto, Linda, tiene la verdad que sí, en el sector público no se puede pedir eficacia y eficiencia, ahí es política la situación. Ahí, aunque no sabe, si usted tiene una maestría y le ponen un bachiller en ciencias y letras de su jefe, ¿no? Entonces, lamentablemente sí es verdad. O sea, eso Es cierto. lo vamos a ver más adelante cuando veamos la auditoría interna del sector gubernamental, que hay una unidad de las 7. Ajá. Muy bien. Ah, muy bien, entonces ahora vamos a ver otro. Entonces ese es el enfoque realmente de la auditoría interna. Ustedes lo pueden ver acá. Ahí está. Aquí ya se lo voy a leer. Y dice, identificación y análisis de riesgos. Se debe identificar los riesgos relevantes que enfrenta una empresa en la persecución en la consecución de sus objetivos, ya sea de origen interno o externo. Entonces, siempre en la identificación y análisis de riesgos se debe desarrollar, o sea, dice, su desarrollo debe comprender la realización de un mapa de riesgos que incluya la especificación de los dominios y puntos claves de la empresa, la identificación de los objetivos generales y específicos y las amenazas. Entonces, la auditoría interna debe utilizar esta herramienta cuando está en el proceso de evaluación del control interno e identifica los riesgos, debe hacer un mapa de riesgos, ¿sabe? Y ese mapa de riesgos le va a servir después para hacer su matriz de riesgos, y eso lo vamos a aprender en esta unidad, que más adelante lo vamos a ver. Un dominio, un punto clave de la empresa puede ser un proceso que es crítico, o sea, que el proceso está fallando demasiado y está causando grandes estragos en la empresa. Y solo la empresa está sobreviviendo, ¿verdad? Una o varias actividades que sean responsables de la entrega de porciones importantes de servicios a la ciudadanía. Es lo cabaro que dice Araceli, ¿verdad? O sea, realmente no se está entregando servicios importantes a la ciudadanía por el despilfarro de uso de recursos, contratación de gente que no hace nada, a contar chistes van y a refaccionar, ¿verdad? Y ya, entonces, un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento con amenazas de severas puniciones. O sea, si el auditor interno detecta que se está incumpliendo, y aquí ya se habló de temas de incumplir la ley, si no estoy mal, lo se habló, que una empresa que no está pagando sus impuestos no está cumpliendo con las leyes, y esa es una amenaza seria.
Yo conozco a algunas empresas que las han cancelado por el no pago de los impuestos, de unas sanciones severas, ¿verdad? Un área de vital importancia estratégica para el gobierno, pero no el gobierno de Yamatei, se está refiriendo al gobierno corporativo, ¿verdad? Ejemplo, defensa, investigaciones tecnológicas de avanzada. Por tal razón se cambió el enfoque de la auditoría interna, ahí era lo que decía, del pasado por un enfoque hacia situaciones presentes y futuras, a través de análisis de detalles de hechos pasados. Dicho enfoque está sobre la base de riesgos presentes y sobre futuras transacciones. El auditor está trabajando en un nivel que está por encima de los detalles y se proyecta hacia la generación de recomendaciones de alto valor agregado. Ahí está. El auditor interno requiere desarrollarse en aspectos relacionados con la visión de los negocios, planeación, que está perdido. Ahora debe ser hacia el enfoque de negocios y de sus riesgos asociados, considerando los aspectos financieros y contables como una parte del proceso de revisión y no como una finalidad de su trabajo. Anteriormente, dice el antiguo paradigma y el nuevo paradigma, ustedes lo pueden ver ahí la diferencia. El enfoque de la auditoría interna antes era el control interno, hoy es riesgos de negocio. Obviamente, para establecer riesgos de negocio, primero tengo que evaluar el control interno, pero no es el fin. Antes era el fin, ahora es el medio para llegar a conocer y para poder identificar los riesgos de negocios. Antes la auditoría interna es reactiva, o sea, reaccionar después de hechos pasados, observadores de iniciativas del plan estratégico. Hoy la auditoría interna es proactiva en tiempo real, monitoreo continuo y participación en el proceso del plan de negocio. En cuanto a las pruebas de auditoría interna, antes la importancia eran los controles, hoy no, la importancia son los riesgos. El método de auditoría interna, antes el énfasis era la integridad de la evaluación de los controles detallados, hoy énfasis en la importancia de detectiva, ¿verdad? El control, las fortalezas, el costo-beneficio, efectividad, eficiencia y efectividad. Hoy no. Hoy es el manejo de riesgos, gestión de riesgos, es manejo de riesgos, gestión de riesgos. Evitar los riesgos, diversificados, repartición, transferencia, controlarlos o aceptarlos, los riesgos, ¿verdad? El informe de auditoría interna antes iba dirigido hacia las funcionalidades de los controles, hoy se dirige hacia el proceso de riesgos, y el rol de la auditoría interna en la organización era funciones de evaluación independiente ante los controles internos, hoy es integración en el manejo de riesgos y comunicación constante con la dirección. Después de evaluar el control interno, jóvenes, si es necesario se puede cambiar. Si usted después de evaluar detectó que existe debilidad en el control, entonces, y que no funciona, entonces usted los releva, los cambia. O si el control interno es débil, lo fortalece. O si el control interno, o sea, si el control interno es bueno, pues proponer cómo fortalecer más el control para ser más eficientes y más efectivos. Muy bien. Acá, ahorita ya no quiero entrar a la parte de riesgos, porque ya después vamos a ver todo esto, la evaluación de riesgos, qué es riesgo, matriz de riesgo, administración de riesgo, que eso es lo que vamos a ver más adelante, qué es un riesgo, y eso es lo que vamos a aprender a hacer, mapa de riesgos y matriz de riesgos, que ese es el objetivo de esta unidad número 2, jóvenes. ¿Tienen ustedes alguna pregunta que hacer? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer? Vale. ¿No? ¿Quedó claro lo que expliqué, jóvenes? Sí. Ok.
Muy bien, ¿qué les iba a preguntar? No sé si la licenciada Vilma tiene algún anuncio que hacer, licenciada, con mucho gusto le doy el uso de la palabra, licenciada Vilma. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Bueno, solo recordándoles que para el miércoles tienen la entrega del segundo trabajo de investigación. Ya estaba publicada la tarea en Classroom. Entonces, es en grupo. Entonces, siempre van a tener hasta la medianoche para que puedan cargar su tarea. Y siempre seguimos con el calendario de entregas de trabajos y laboratorios. Los trabajos vamos a entregar primero el próximo mes, todavía falta. Pero igual siempre tengan presentes que esas fechas no las vamos a estar cambiando, a menos que exista alguna situación, pero de lo contrario están fijas. Entonces, para los que preguntaban si esas fechas sí eran fijas, sí, por el momento no vamos a hacer ninguna modificación. Únicamente todo, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Gracias, licenciada Vilma. Si alguien tiene dudas, con mucho gusto aprovechamos para comentar. Si alguien tiene alguna duda, jóvenes, algún comentario que hacer. Todo bien. Todo está bien. Buenas noches, yo sí tengo una duda. Sí, a la orden. Con respecto a la investigación, bueno, la verdad no entiendo muy bien cómo hacer la investigación. Es que yo tengo un documento, los consejos para la práctica de la auditoría interna, pero el documento pues es bastante extenso, entonces no sé, no sé qué se puede hacer con esa información. ¿Le puede explicar, licenciada Vilma? Disculpe. Sí, le decía que es similar al trabajo anterior. El trabajo de investigación, pues era sobre las NIEPAI, que son pues bastante largos, ¿verdad? La idea es que ustedes en la investigación indiquen son conceptos para qué sirven y hay quizá algún análisis no tan detallado, tal vez así corto, de lo que integra como tal el consejo, porque pues no estamos pidiendo que copien y peguen el documento. La idea es que ustedes puedan leerlo y hacer un breve análisis de los consejos para la práctica. Muy bien, licenciada Vilma, muchas gracias. Muy bien, jóvenes, ahí estamos. Yo creo que ahí estamos finalizando. Con la clase Sí, de hoy. licenciado, No sé, ¿alguien más quiere solo hablar? confirmando, esta tarea sobre el archivo, perdón, es sobre el archivo que tenemos en Classroom que dice guías de implementación. Ajá. ¿Y cómo se llama el trabajo, licenciada Vilma? Perdón, es el consejo para la práctica de auditoría interna. Ah, ya. Consejos para la práctica de auditoría interna forma parte del marco internacional para la auditoría interna. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes, así que si no hay más comentarios, pues damos por finalizar la clase esta noche y nos vemos el próximo día de clase, que es el día miércoles, ¿verdad? Así que ahí estamos. Si no hay ningún comentario adicional, pues damos por terminar. Todo está claro, dice María Ramírez. Gracias, María. Ahí estamos, jóvenes. Que la pasen muy bien y que tengan una muy buena noche, que descansen y hasta pronto. Buenas noches. Hola, buenas noches.